Ya. Buenas tardes, una vez más. Ya está en la penúltima clase antes de la semana de descanso. Estábamos viendo modelos lineales de oferta y demanda. Ya esa fecha es bien vieja. Pero bueno, mejor guiarse por el número de la presentación. O sea, ya habíamos hecho algunas cosas de esto. Me parece que no me va a funcionar el... Ah, no, sí. A ver, habíamos hecho... Ya habíamos visto oferta, demanda, que crecen, que se intersectan. Ah, estábamos haciendo este ejemplo. Sí, ahí quedamos. Ahí quedamos. Entonces vamos a descargar la pizarra del 4 de octubre. Bueno, la última página. Ahí. Estábamos haciendo un ejemplo que nos daban una situación de un producto que cuando el precio era 2004 nos daban una oferta y una demanda para ese precio. Y después cuando el precio era 2007 nos daban una oferta y una demanda para ese nuevo precio. Entonces, partiendo de ahí, calculamos la ley de demanda. Sí, la ley de demanda nos dio eso, nos dio menos 3/5 P más 2000, y antes habíamos sacado la ley de oferta. Más arriba. A ver, aquí es mejor moverse así, parece. Así. Antes. Me acuerdo que habíamos sacado la ley de oferta. Aquí está la ley de oferta. Ya la puedo copiar en la pizarra. Y la de demanda, QD igual a menos 3/5 por P más 2 lucas. Ya. Entonces sacamos la ley de demanda y de oferta y ahí se nos fue el tiempo. Y lo que pedía el documento, ahí está, pedía esas tres cosas. Primero, determinar las ecuaciones de oferta y demanda, que eso fue lo que hicimos en la clase anterior, y ya lo hicimos. Por la ley de oferta nos dio QS igual a 2 partido por 15 por P menos 200, y la ley de demanda nos dio menos 3/5 por P más 2000. ¿Ya? Así que ahora lo que tenemos que hacer es la parte B. Ya hicimos la parte A. La parte B es encontrar el punto de equilibrio de la forma precio, cantidad, y después graficar. ¿Ya? Así que volvamos al captivo, ahí está. ¿Ya? Esa era nuestra ley de oferta y nuestra ley de demanda. ¿Ya? Y tenemos que encontrar el punto de la forma P, Q en donde estas dos se intersectan. ¿Ya? Pongamos entonces, esta sería, ahora sería la parte B. Sí que vamos a necesitar los resultados de la parte A, por eso es mejor tenerlo ahí a mano. ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar el punto de equilibrio. ¿Cómo podemos sacar el punto de equilibrio si tenemos la ecuación de oferta y demanda? Claro, como sabemos que el punto de equilibrio se da cuando el precio, o sea, cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, podemos igualar estas dos funciones y despejar el precio, ¿cierto? Entonces, buscamos, primero vamos a buscar el precio de equilibrio, ¿ya? Escribamos eso. Primero buscamos el precio de equilibrio.
Ya, primero buscamos el precio de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué significa buscar el precio de equilibrio? Es decir, el valor de P, ¿cierto? El valor de P tal que ese valor de P, la gracia es que haga que QS sea igual a QD. ¿Sí? Buscar el precio de equilibrio es buscar el precio que hace que QS sea igual a QD, o sea que la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada. Entonces aquí el QS ya sabemos lo que es 2 partido 15 por P menos 200, y el QD también, menos 3/5 por P más 2000. ¿Ya? Entonces hay que reemplazarnos. Ya sabemos que el precio de equilibrio tiene que cumplir, o sea, tiene que obligar a QS a ser igual a QD. Entonces sabemos que QS es 2 partido 15 por P menos 200, y sabemos que el QD es menos 3/5 P más 2000. ¿Cierto? Veamos cuánto es P. Multipliquemos todo por... Podríamos multiplicar todo por... Bueno, primero simplifiquemos un poco. Si juntamos el 2000 con el 200, va a dar menos 3/5 P, va a dar 2200. ¿Sí? Podríamos multiplicar por 15 todo. Así nos deshacemos del 15 que está aquí abajo. Y si multiplicamos por 15, este 15 se simplificaría con el 5 y quedaría un 3 arriba. Entonces sería menos 9P. Y 2200 por 15. 2000 por 15 son 30.000 y hay que sumarle 200 por 15, serían 33. ¿Está bien? Y claro, ahí ya hay esta cosa de despejar nomás el... Entonces 11P es 3003. Entonces P es 3000, o sea, no, esto es 33.000. Y eso es 3000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que había que saber es que hay que igualar QS con QD y despejar el precio, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el precio de equilibrio. Precio de equilibrio. ¿Ya? Pero el punto de equilibrio tiene dos coordenadas. Una coordenada de precio y una coordenada de cantidad. Esta es solamente la coordenada de precio. Hay que sacar la cantidad de equilibrio. ¿Cómo podemos sacar la cantidad de equilibrio? ¿No me escuchan? Hola, 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 hola. No, pero el micrófono, según esto, avisa. ¿Hay alguien más que no escuche? Según yo sí se escucha, Me profe. parece que sí escuchan. Bueno, ahí si no escuchan me avisan. Pero según ¿Se Zoom, escucha, profe? ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, súper. Sí, se escucha. Ya, pues entonces, bueno, quizás es que hay alguna persona no escuchaba, es porque tenía que revisar su sistema del audio. Ya, entonces, claro, como dijo ahí, dijeron en el chat, Sofía,
hay que reemplazar el precio, ¿cierto?, en alguna de las funciones, cualquiera de las dos. Porque de hecho la gracia que tiene el precio 3000 es que para ese precio la oferta es igual a la demanda. Entonces, si ustedes reemplazan el 3000 en la oferta o reemplazan el 3000 en la demanda, les va a dar el mismo resultado. Ya, reemplacémoslo en la demanda, pero da lo mismo cuál usen. Entonces, reemplazando el precio de equilibrio, que es 3000, ya en cualquiera, en QS o QD, ¿sí?, obtenemos la cantidad de equilibrio. Ya, la cantidad de bueno, da lo mismo donde lo reemplazamos. Reemplacémosla en el QD. Me parece más simpática. Entonces, menos 3/5 por el precio, que es 3000, más 2000. ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces eso sería, bueno, aquí lo pueden resolver como quieran. Podemos simplificar ese 3000 con ese 5, y eso sería 600. Entonces el Q va a dar menos 1008 más 2000. ¿Sí? Por lo tanto, o eso implica que QD es 200. Llamémosle Q nomás ahora, porque como es la de equilibrio, da lo mismo, no está representando en específico una oferta o una demanda, sino que está representando ambas. Así que esta sería, puse un 0 de más. Esta sería entonces la cantidad de equilibrio. Claro, entonces el punto de intersección, ¿sí? Aquí no hay vértice, el vértice se le llama al punto de la parábola, que es el inferior o el superior. Sería solamente el punto de equilibrio o el punto de intersección. Ya sería claro, como lo dijimos que íbamos a darlo de la forma precio, cantidad, sería 3000, 200. Claro, es la intersección de dos rectas. La definición teórica de vértice es una definición media geométrica, que en este momento no me acuerdo exactamente cómo era, pero generalmente un vértice es como, en una gráfica es como una cima, puede ser la cima cuando la parábola abre hacia abajo, o como un valle cuando la parábola abre hacia arriba. Un punto no. Un punto, sí. Sí, sí. Ya, así que el punto de equilibrio, bueno, en este caso esa es la forma de decirlo. Por lo tanto, el punto, o un par ordenado, quizás eso puede ser otra razón. El punto de equilibrio es P, Q igual a 3000, 200. Ya, esa era la parte B. La parte B pedían solamente encontrar el punto de equilibrio. Ya, yo creo que aquí el único cuidado que tienen que tener es que si les piden el punto de equilibrio, les están pidiendo el par ordenado que tenga el precio y la cantidad.
lo puse de la forma P, Q y no Q, P solamente porque venía dicho en el enunciado. Venía dicho del punto de equilibrio de la forma precio, cantidad. Pero perfectamente se podría haber usado también al revés, o sea, cantidad, precio. ¿Ya? En el fondo, eso tiene que estar especificado en el enunciado. Y si no, se puede entender de ambas formas. ¿Ya? Dependiendo de quién estemos trabajando siempre como variable independiente y cuál como dependiente. ¿Cuál es mi X, cuál es mi Y? ¿Ya? Para este ejercicio trabajamos todo el rato los precios como la X y las cantidades como si fuesen la variable dependiente, o sea, la Y. ¿Ya? Y en la C pedían graficar. ¿Ya? Bueno, hay ciertas cosas que ya sabemos. ¿Cómo era la oferta? A ver, por aquí la teníamos. ¿Cómo? Ah, verdad, pues, la tenemos ahí. O sea, bueno, casi. La oferta era 2 partido 15 por P menos 200, si no me equivoco. Que aquí es cuando ya pasé el 200 para la... A ver, anotémosla de nuevo. La oferta era 2 partido 15 menos 200 y la QD era... claro, menos 3 quintos más 2000. ¿Ya? Entonces, el gráfico, si me faltó un 0 en el de abajo, ¿cierto? Era más 2000. Ahí. Gracias, toda la razón. Ya, entonces, la QS parte de los negativos, pero no tan negativos, solo en menos 200. Así que, vamos a hacer algo así. Ya, la QS grafiquémosla con negro. Entonces, QS parte en menos 200. Y tiene pendiente, porque ese es el coeficiente de posición, por el menos 200. Y tiene pendiente 2 partido 15, que es positivo. Entonces va subiendo. Ya, esta sería la curva de oferta. Ya. Y la demanda tiene coeficiente de posición 2000 y pendiente negativa. Entonces esta decae. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué? Que sea así como perfectamente proporcional el gráfico. Sí, no. La cosa es que se entienda que una es creciente, la otra es decreciente, que se vean los coeficientes de posición y el punto donde se intersectan. Acá el coeficiente de posición sería, de la función roja, sería el 2000. ¿Sí? Diga, ¿alguien me iba a preguntar algo, parece? ¿Sí? Diga. Claro. Cuando el P es 0, en la curva de oferta, la cantidad va 200, menos 200. Piensen lo que este es de la forma, lo que pasa es que aquí estamos trabajando con otras letras, pero este es de la forma I igual a MX más N. El I es el QS, por eso se grafica en el eje vertical, o Q, digamos, kantiano. El QS estaría haciendo el papel de I, y el P es la X. La P es la variable independiente, por eso está en el eje X. Entonces el M es lo que acompaña al X, que en este caso es 2 partido 15, por eso sube, y el menos 200 es el coeficiente de posición, que es donde se corta al eje vertical. Así que, bueno, lo otro que podemos agregar a este gráfico es el punto de equilibrio, por supuesto, que es ese punto de ahí. Entonces acá estaría el 3000 en el eje P,
y la otra coordenada era 200. Ahí está como todo lo importante. Los coeficientes de posición de cada una de las curvas, que se note bien cuál crece, cuál decrece, que tenga sentido con lo que nosotros sabemos, y está bien que la oferta sea creciente y la demanda decreciente, y que se vea el punto de equilibrio. ¿Ya? Así que ese sería el gráfico. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Claro, si es que el coeficiente de posición del QS fuese, o sea, que no estuviera, quiere decir que es 0. Claro, y ahí estaría partiendo del 0, 0 y ahí empieza a subir. Sí. Ya lo que yo les había dicho es que uno puede trabajar, aquí trabajamos siempre las cantidades como variable I, como las dependientes, y la P, el precio, como la independiente, como la X. Pero hay ejercicios donde la cosa es al revés. Ya cuando vean la guía van a encontrarse con los dos casos. Ya, entonces, si no hay dudas, volvamos a la presentación. Ahí está, aquí es donde nos decían en el fondo que trabajemos los precios como X y las cantidades como Y. Ya. Es el mismo ejercicio que estábamos haciendo en la clase anterior a la continuación. Ya. Bueno, eso es todo lo de modelos lineales. Ya, dentro de los modelos lineales vimos funciones de costo, ingreso, utilidad, y vimos también esto que son los de oferta y demanda, que son los modelos lineales más clásicos. ¿Ya? Ahora entonces vamos a pasar a modelos cuadráticos. ¿Ya? O sea, cómo se relaciona la función cuadrática con la modelación. Las funciones que vamos a trabajar son generalmente las mismas, porque también existen modelos de oferta y demanda con cuadráticas, también existen modelos de ingreso, utilidad, costo con cuadráticas. ¿Ya? Lo que cambia es como el contexto y el planteamiento de la función es una cuadrática nomás, pero la parte como de modelación es la misma, solo que la función es otra. ¿Ya? Ahora no van a ser solo funciones lineales, hasta el momento estábamos modelando solo con rectas, ahora vamos a modelar con otro tipo de función. Ya, entonces un pequeño recuerdo de lo que vamos a necesitar de cuadrática, porque cuadrática ya la vimos en algún momento. Una función cuadrática siempre es de esa forma, ¿cierto? F de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde el a no puede ser 0, porque bueno, si el a fuese 0 no sería cuadrática, sería lineal, de hecho. ¿Ya? Entonces, esa función se puede graficar, ¿cierto? En el plano x, y las intersecciones con el eje x se sacan con esa formulita. ¿Ya? Ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva, eso sí. Porque la otra vez lo vimos para resolver inecuaciones. ¿Sí? Entonces, ahora con esta formulita nos puede salir, usando esta formulita nos puede salir un puro valor de x, repetido 2 veces, o nos pueden dar dos valores de x distintos, o sea, un x1 y un x2, o me puede dar ningún x. ¿Ya? Que es cuando lo que está dentro de la raíz es negativo. Si el término que está dentro de la raíz es negativo, entonces no hay ninguna intersección con el eje x. ¿Ya? Así que esa formulita les va a dar al tiro solita, digamos, cuántas intersecciones hay. Si es que hay 0, 1 o 2, que son todas las posibilidades de intersección entre una función cuadrática que es una parábola con el eje x. ¿Ya? Así que esas son las intersecciones con el eje x. O las raíces también. Se le llama de esa forma. Intersecciones con el eje y. ¿Cómo se sacan las intersecciones con el eje y de esa función, de la x cuadrada más bx más c? Era el c nomás, solito. Piensen que la intersección con el eje y se da cuando el x es 0. Entonces, si reemplazan el 0 ahí, les va a quedar el 0. O sea, la intersección sería entonces en el punto 0, c. ¿Sí?
que entre algunas comillas es como el coeficiente de posición de la lineal, pero adaptado a cuadrática, ¿sí? Que es cuando el y vale, o sea, cuando el x vale 0, perdón. ¿Sí? Que es donde se corta el eje y. ¿Sí? Así que la intersección de la función con el eje y es en el punto 0,c. Ya, ese era un L, que no sé qué pasó con la E anterior. Ya, y lo otro importante de una parábola es, por supuesto, el vértice. Así que el vértice es como donde nace la parábola, ya sea que nace hacia arriba o nace hacia abajo. O sea, si el A es positivo, va abajo. O sea, si el A es positivo, o sea que la parábola abre hacia arriba, o si el A es negativo, o sea que la parábola abre hacia abajo. En cualquier caso, ese es el vértice. Ya, como dice ahí, toda parábola tiene vértice, y lo importante del vértice, y que lo vamos a usar harto para esta parte, lo importante del vértice, bueno, piensen que la parábola o abre para arriba o abre para abajo, ¿ya? Entonces, si la parábola abre para arriba, el vértice es el punto que está más abajo en la función, ¿ya? Es el máximo, o sea, el mínimo, perdón. Y si la parábola abre hacia abajo, o sea, tiene los brazos hacia abajo, el vértice entonces es el punto máximo, es como la cima de la función, ¿ya? Y eso va a ser importante porque, por ejemplo, después vamos a tener una función de utilidad que se va a graficar como una cuadrática. Entonces, si nosotros queremos el máximo de la utilidad, vamos a tener que buscar el vértice. Si es que tiene un máximo, esa utilidad va a estar en el vértice. Si es que la utilidad es una función cuadrática, por supuesto. Ya, la cosa es que el vértice sirve para sacar el punto mínimo o máximo de la parábola, dependiendo si abre para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos el A, el B y el C, la primera coordenada se calcula con menos B partido 2A, que eso les da algún valor numérico, después ese valor numérico lo evalúan en la función, y así sacan la segunda coordenada. Por eso la segunda coordenada es f de menos B partido 2. Sí, no me acuerdo si vimos vértice cuando vimos cuadrática. Parece que no, parece que no. Vimos como discriminante, sí, a ese le dimos harto color. Ya, ahora a lo que le damos harto color de la cuadrática es al vértice. Ya, porque entrega el punto mínimo o máximo, y eso va a ser importante después. Ya, primer ejemplo. Si las ecuaciones de oferta y demanda del mercado están de un cierto mercado, ¿cierto? Están dadas por esas dos funciones, QD es 4 menos P cuadrado y QS es 4P menos 1, determine el punto de equilibrio del mercado. Ya, fíjense que ahí tenemos dos, esas son, la primera es una ley de demanda, la segunda es una ley de oferta. ¿Ya? Si se fijan, la ley de demanda ya no es lineal. La ley de demanda no es lineal porque depende del precio al cuadrado. ¿Ya? Y la ley de oferta, esa sí sigue siendo lineal, igual que en los casos anteriores. La ley de oferta sigue teniendo una pendiente y un coeficiente de posición, pero la ley de demanda ahora es una función cuadrática. ¿Ya? Y nos piden determinar el punto de equilibrio. Bueno, o sea, igual que antes, los puntos de equilibrio son pares ordenados, donde la primera coordenada es precio, la segunda es cantidad, en este caso al menos. Y no necesariamente coinciden con el vértice de la primera, no necesariamente coinciden con el vértice de la demanda. Sino que la definición que vamos a seguir respetando es la definición, en verdad siempre en un sistema de oferta y demanda el punto de equilibrio es cuando la oferta iguala a la demanda. Ya, eso es una buena pregunta, si es que hay restricciones para el P, para el precio. Bueno, de hecho para las dos, para el precio y para la cantidad tienen que ser mayor o igual que cero.
Esa es como la única. Ya, voy a anotar las funciones. Entonces ahí uno tiene que filtrar. Porque de hecho en este ejemplo me parece que dan 2 puntos de equilibrio. O sea, 2 puntos en donde las funciones son iguales, pero ahí uno tiene que discriminar. Escuché como un ruido, pero no sé si... Ah, pensé que había sido una pregunta desde la casa. Ya, entonces... Ya, QD, estoy anotando, 4 menos P cuadrado, y QS es 4P menos 1. Ya, buena pregunta. Vamos a tener las coordenadas X del punto de equilibrio. Ahí hay que sacar las coordenadas Y. Igual como lo hicimos en el ejemplo de recién. Vamos a primero sacar los precios en donde las funciones son iguales y con eso después, evaluando en cualquiera de las dos, vamos a obtener la otra. No hay que igualar a cero, hay que igualar entre sí las funciones. ¿Sí? Ya, busquemos entonces el o los, a veces pueden haber más de un punto de equilibrio, por si acaso. De hecho, aquí hay 2, pero hay uno que queda fuera de contexto. Si no me equivoco. ¿Ya? Entonces buscamos el o los puntos de equilibrio. Vamos a partir por el precio. ¿Ya? Entonces buscamos P tal que el P que andamos buscando tiene que cumplir que la demanda sea igual a la oferta. ¿Ya? La demanda es 4 menos P cuadrado y la oferta es 4P menos 1. ¿Sí? Los precios de equilibrio cumplen eso. Que la oferta es igual a la demanda. La cantidad de oferta es igual a la cantidad de demanda. Y bueno, reemplazamos entonces porque el QD es 4 menos P cuadrado y el QS es 4P menos 1. ¿Ya? Y cuando igualamos oferta con demanda, como la demanda era cuadrática, al igualar, esto igual nos queda una ecuación cuadrática. De hecho, podemos pasar todo para el lado derecho. Entonces nos quedaría P cuadrado más 4P, y el 4 pasa restando, menos 5. ¿Sí? Entonces, si P es un precio de equilibrio, tiene que cumplir esa ecuación cuadrática. Esa es factorizable, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué tenemos que hacer para qué? Primero saquemos los precios de equilibrio. Es que teniendo los precios de equilibrio vamos a poder sacar las cantidades de equilibrio y ahí tenemos lo que se pide. Este se puede factorizar, ¿cierto? Pero tendría que ser, bueno, 0 igual a, factorizamos primero. Ya, para que me den menos 5 tiene que ser 5 y 1, uno positivo, otro negativo. Como el 4 al lado está más 4, o sea, positivo, el 5 es el que tiene que quedarse con el más. Esa es la factorización. Entonces de aquí obtenemos 2 precios de equilibrio. Esos son los 2 precios de equilibrio. P igual menos 5 y P igual 1. Ya, matemáticamente, esos son los 2 precios de equilibrio, pero eso es matemáticamente, pues ahora estamos dentro de un contexto en donde el P significa plata, ¿cierto? El precio que le van a poner a algo, así que hay uno que está fuera de contexto, como dice Gustavo Cerati, que sería este. ¿Sí? Entonces lo descartamos, nos quedamos solamente con el P igual 1. Claro. Ahí vamos a ver el gráfico para ver qué es lo que está ocurriendo, pero claro, tenemos la oferta de una recta, la demanda de una parábola, entonces por eso tienen 2 intersecciones.
pero una queda en el lado negativo, por eso la descartamos. Ya, entonces eso implica que P igual 1 es el único precio de equilibrio. A pesar de que nos salió el menos 5, matemáticamente está correcto, pero dentro del contexto un precio negativo no se puede dar. Si fuesen los dos precios positivos, entonces los dos son precios de equilibrio. Y van a haber dos puntos de equilibrio. ¿Ya? Puede pasar eso, no hay ninguna contradicción ahí. Ahora, bueno, es difícil encontrar modelos reales que tengan más de un punto de equilibrio. Generalmente no pasa, pero no hay contradicciones en que pase tampoco. ¿Ya? Ya, saquemos entonces ahora la cantidad de equilibrio. ¿Cómo sacamos la cantidad de equilibrio teniendo el precio de equilibrio? ¿Dónde reemplazamos? En cualquiera. ¿Cuál se ve más fácil? Bueno, da lo mismo porque el P vale 1, de hecho. Entonces, de hecho, si al ojo uno reemplaza el P por 1, me va a dar 3 en las dos. En cualquiera de las dos. Entonces, reemplazamos en QD o QS. Y entonces, bueno, hagámoslo en este caso, tomemos alguna, tomemos la primera, ¿no? La QD. 4 menos P cuadrado sería 4 menos 1 al cuadrado, más conocido como 3. ¿Ya? Entonces eso implica que Q igual 3 es la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Así que el punto de equilibrio, igual sería interesante, aquí no piden el gráfico, pero sería interesante que lo grafiquemos para que vayamos entendiendo los conceptos. El puntos. El punto de equilibrio es P, Q. El precio estaría siendo 1 y el Q, el precio era 1 y el Q era 3. ¿Ya? Claro, aquí no nos pedían graficar, pero podríamos graficar para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? De hecho, como ejercicio, pensemos en que el precio hubiera sido menos 5, para saber dónde es la otra intersección. Si el precio hubiera sido menos 5 y lo reemplazan en cualquiera de las dos funciones, va a dar menos 21. En cualquiera que la reemplacen va a dar menos 21. ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo acá gráficamente es que tienen bueno, su eje de precios, su eje de cantidades. Entonces, cuando el precio es 1, el otro es 3. Entonces, el primer punto de equilibrio era acá, ¿cierto? En el 1, 3. Claro, y si hubiéramos aceptado el otro, el del menos 5, ese hubiera estado por acá. Menos 5. Y ese al reemplazarlo en las funciones da menos 21, habíamos dicho. Bueno, que sería harto más abajo. De hecho, podríamos cambiarle un poquito las proporciones. Vamos a bajar un poquito más el 3, para que no sea tanta la... Sí, va a estar difícil que quepa, pero intentémoslo. Entonces ya, el otro punto de equilibrio sería por acá. ¿Sí?
A ver, pero esos son los dos puntos de equilibrio. Matemáticamente, ya sabemos que dentro del contexto solo el de la derecha es válido, ¿sí? Pero acá lo que está ocurriendo es que la recta QS, que tiene pendiente positiva y coeficiente de posición -1, sería como, la vamos a hacer con negro. Claro, y aquí pasa por el -1. ¿Sí? Y la QD es una parábola que abre hacia abajo, porque lo que acompaña al P cuadrado es negativo. Entonces QD es como así. Y ahí, entonces claro, es como así. Profe, ¿puede intentar como hacer la parábola completa para entender bien? ¿La parábola completa del QD se refiere? De los dos. Ya, a ver, vamos a estirar un poquito más el gráfico. Ya. Esa curva roja es la QD, es la demanda. ¿Ya? Y la curva negra, bueno, la curva negra es una recta que sigue, allá, sigue para los dos lados. Esta es la QS. Claro, sí. Claro, los puntos por donde pasa la curva de demanda por el 0 es en el -2 y en el 2. Pero aquí no. A ver, estoy pensando, algo más iba a hacer. Déjenme. Me olvidé, algo más iba a graficar. Ah, esta altura es 4. Esa de ahí. ¿Sí? Claro, sí, también. Se pueden graficar los puntos de intersección con el eje X. Ya, pero creo que nos quedemos ahí nomás, porque en este caso nosotros, eso es matemáticamente. Matemáticamente pasa todo eso, ¿ya? Pero ya sabemos que cuando uno está trabajando con modelos de oferta y demanda, uno se queda con el primer cuadrante nomás, ¿sí? El resto, muy bonito, pero no nos sirve, ¿ya? No, en una prueba el primer cuadrante nomás. Es lo único válido, ¿sí? Es preguntable dónde se intersecta la demanda con el eje X. Aquí no lo pedían, pero si nos preguntan dónde intersecta la demanda con el eje X, es cosa de igualar el QD a 0, y ahí da 2 y -2. Que en el fondo sí, pues pueden ser muchas las preguntas que se pueden hacer respecto a esto. Ya, aquí el gráfico está como medio desproporcionado, pero aquí, claro, aquí estaría el -2 y a la derecha del 1, ahí, el 2. Sí, está medio desproporcionado, pero se entiende, lo más importante. Ya, pero en todo caso, dentro del contexto, uno solo se queda con el primer cuadrante. Ya, eso lo voy a poner igual, para que no se confunda. Dentro del contexto, solo vale el primer cuadrante. ¿Ya? De hecho, hay hartos motivos para que sea solo válido el primer cuadrante. El primero es que uno siempre trabaja con precios positivos y cantidades positivas. Por eso nos quedamos con el primer cuadrante. Pero de hecho, si se fijan, en el primer cuadrante la demanda es decreciente. Y la demanda siempre tiene que ser decreciente. Ya, en el segundo cuadrante, que es el que está a la izquierda para los negativos del precio, acá, ahí la demanda es creciente y eso no puede ser. ¿Sí? Ya. Bueno, eso, ahí le sacamos todo el jugo al gráfico. Más que eso creo que no podemos seguir especificando.
¿Ya? ¿Dudas? Ya. Segundo ejemplo. El primero fue de demanda y oferta, ¿cierto? Este segundo es más de costo-utilidad, ingreso, pero igual tiene una pequeña relación con oferta y demanda. Obviamente en estas cosas hay relaciones entre sí. ¿Ya? Entonces dice, la demanda mensual X de cierto artículo al precio de P dólares por unidad está dado por esa ecuación. ¿Ya? O sea que X igual a 1350 menos 45P, esa es la ley de demanda. El X es el QD en el fondo, que le habíamos llamado QD todo el rato, ahora se le está llamando X. ¿Ya? X es la demanda y el P es precio. Entonces, esa es una ley de demanda que relaciona cantidad de demanda con precio. ¿Sí? Entonces, después dicen el costo de la mano de obra y del material con que se fabrica este producto es de $5 por unidad. Ya es una empresa que produce algún producto y producir cada unidad sale $5, entre todo lo que eso conlleva. Pero además hay costos fijos de $200 al mes. Ya entonces la pregunta es, ¿qué precio por unidad debería fijarse al consumidor para conseguir una utilidad mensual máxima? Ya, así que mientras copian eso, vamos a borrar la pizarra y resolvemos. Voy a ir anotando lo más importante entonces. Lo primero, por supuesto, es que X es igual a 1350 menos 45P. Ya, eso es importante porque relaciona la cantidad demandada con el precio. ¿Sí? Hay que saber que X es cantidad demandada y el P es precio. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, también podemos establecer la función de costo. ¿Sí? Porque fíjense que el costo, dice, el costo de la mano de obra y del material con que se fabrica este producto es $5 por unidad. Entonces, si yo produzco X, como cada una me cuesta 5, el costo por eso sería 5X, ¿cierto? Pero le tengo que sumar a eso los $200 que son los costos fijos, que son lo que se paga aunque se produzca nada. ¿Ya? Entonces la función de utilidad sería, o sea, los costos totales, dependiendo de X, serían 5X más 200. ¿Ya? Porque decía que cada unidad me salía 5. Entonces, si produzco X, sería 5X, pero siempre tengo que sumar 200 porque esos son los costos fijos. ¿Ya? Aquí hay que hacer hay que tener en cuenta ciertas cosas, por ejemplo que, bueno, la C significa costos totales y la X de hecho una buena pregunta sería si esta X de la función de costo es la misma X de la función de arriba.
Exacto. En una función de costo, la cantidad es cantidad producida. ¿Ya? Arriba, el X es una cantidad demandada. ¿Ya? Que en el fondo la cantidad demandada es la cantidad que la gente necesita comprar. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que el X de arriba es cantidad vendida o que se vendería. En cambio acá, en una función de costo, esto es cantidad producida. Ya, sin embargo, le estoy poniendo la misma X porque bajo cierto supuesto, al final la cantidad producida y demandada sí van a ser la misma. Porque yo voy a producir lo que la gente demanda. ¿Para qué voy a producir más o menos? Produzco esa misma. Ya, la cosa es que igual traten de tener bien en cuenta que en una función de costo, si es que hay metido una cantidad, esa es la cantidad producida. Lo que pasa es que uno hace calzar después la cantidad producida con la cantidad que la gente está demandando, obviamente, para que no me sobre nada después al vender. Los costos totales, relacionarlos con la oferta. O sea, deben estar relacionados de alguna manera, pero no sé si muy directamente. Miremos un poquito el enunciado, a ver si podemos sacar más información. Bueno, entonces el costo de la mano de obra, ya eso lo anotamos. Y entonces aquí está la pregunta. ¿Qué precio debería fijarse al consumidor para conseguir una utilidad máxima mensual? Ya, ahí en el fondo, si yo quiero obtener la máxima utilidad posible, obviamente que yo voy a producir la misma cantidad que la gente está demandando. ¿Para qué voy a producir de más si me van a sobrar artículos? Si yo quiero maximizar la utilidad, obviamente hago calzar esas dos cantidades. ¿Ya? Entonces hay que establecer la función de utilidad. Dígame. No es necesario graficar, pero igual vamos a graficar porque eso siempre nos da herramientas. Claro, lo que pasa es que cuando fabriquemos tenemos que generar la... ¿Cómo? Claro, pero de la función de utilidad, que esa es la que tenemos que no tenemos, pero tenemos la información para encontrarla. Ya, entonces. A ver, primero vamos a definir lo siguiente. Así como antes que cualquier cosa, vamos a definir X como cantidad, como ambas cantidades. Va a ser la cantidad demandada y producida, porque yo voy a producir justamente lo que la gente demanda. Ya, entonces desde ahora el X va a representar cantidad demandada y producida. Entonces no tengo que usar dos letras distintas. Ya, ahora construyamos la función de utilidad. Construyamos la función de utilidad. ¿Sí? Vamos a partir por lo más básico. La utilidad es ingreso menos costos, siempre, ¿cierto? La función de costos, ya la tengo, es 5x más 200. Y la función de ingreso no la tengo, pero sabemos que el ingreso siempre es P por Q, ¿cierto? O precio por cantidad. Entonces digamos que U siempre es I menos C, ¿cierto? Donde el I es precio por cantidad. Ya, en el caso del I, la cantidad que aparece en el ingreso es cantidad vendida. Pero como yo produje la cantidad demandada, se van a vender los X completos. La gente demanda X, entonces yo produzco X y con eso me aseguro de vender los X. ¿Sí? Lo que pasa es que si uno quiere maximizar la utilidad,
siempre, o sea, dentro de eso está que no te sobren artículos, po, sino que producir la cantidad justa para venderlo todo y que no sobre nada. O si no, no vamos a estar maximizando las utilidades. ¿Ya? Entonces, ya, pero aquí hay que tomar una decisión que hasta el momento estábamos chuteando, pero ahora ya llegó el momento. La función de utilidad siempre tiene dos opciones. ¿Ya? La función de utilidad siempre se puede dejar o en función de las cantidades a producir o en función de los precios que se le van a fijar a los artículos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decidir si dejo la función de utilidad respecto a las cantidades o respecto a los precios? Que en este caso, en el fondo, la decisión que tenemos que tomar es si es que la utilidad la vamos a dejar dependiendo de P o de X. ¿Sí? Y eso me lo va a decir el enunciado. Escondidamente, pero me lo dice el enunciado. ¿Alguna idea de si tengo que dejar la utilidad respecto a P o a X, respecto a los precios o a las cantidades? Ahí está el enunciado. Miren la pregunta. ¿Por qué podría ser los precios? Y no las cantidades. Porque se puede de ambas, ¿ya? Eso ténganlo muy claro. La utilidad se puede dejar dependiendo de las cantidades X o de los precios P, ¿ya? En este caso hay una frase que nos dice respecto a quién la vamos a dejar, que es qué precio tengo que fijar, ¿ya? Entonces, como la pregunta es ¿qué precios tengo que fijar para que la utilidad sea máxima? Voy a dejar la utilidad dependiendo de los precios. En la guía, por ejemplo, se van a encontrar con ejercicios que dicen qué cantidad debo producir para que la utilidad sea máxima. En ese caso, deja la utilidad dependiendo de las cantidades, de X en ese caso. Pero acá, como la pregunta es, yo quiero saber el precio a fijar para que la utilidad sea mayor, lo máximo posible, entonces voy a dejar la utilidad dependiendo de los precios. Ya, entonces, dejaremos todo en función de P. ¿Ya? Pero eso no es al azar, sino que es por la pregunta. La pregunta es qué precio tengo que fijar, entonces voy a dejar todo en función de P. ¿Ya? Partamos con el ingreso. El ingreso, dependiendo de P, bueno, pongamos el ingreso nomás. Porque la primera definición de ingreso es P por X. ¿Sí o no? Precio por cantidad. Eso siempre es la función de ingreso, de nuevo. Precio por cantidad. ¿Sí? Ahora, si dejamos la función de ingreso como precio por cantidad, o sea, P por X, está haciendo una función de dos variables. Yo la quiero dejar respecto a los puros precios. Entonces, el X lo voy a reemplazar usando la ecuación de demanda. Porque el X es igual a 1350 menos 45P. Entonces, la función de ingreso, dependiendo de los precios, es P por X, pero X es 1350 menos 45P. ¿Ya? Esa es la función de ingresos dependiendo de los precios. Exacto. Ahora hacemos lo mismo con los costos. Porque fíjense que la función de costo la teníamos, ¿cierto? 5X más 200. Pero ahí no está dependiendo de los precios, ahí está dependiendo de X, que es la cantidad. Entonces no me sirve así como me dieron la función de costo. Necesito dejarla en función de los precios. Entonces, lo que sabíamos era que los costos eran 5X más 200, pero yo quiero dejar todo en función de los precios, entonces el costo dependiendo del precio sería 5 veces el X, que es 1350, menos 45P, más 200. ¿Ya? Esa es mi función de costos, pero ahora no dependiendo de X, sino que dependiendo de P.
Entonces la utilidad es la resta, ¿no? Claro, ahora tenemos que restar estas dos, ingreso menos costo, pero ahora dependiendo de P. Entonces la utilidad me va a quedar dependiendo de P. Y va a ser una cuadrática. Entonces le voy a sacar el vértice. ¿Ya? Luego, entonces la utilidad, dependiendo de P, va a ser ingreso menos costos. El ingreso, quizás podríamos multiplicarlo al tiro. O sea, multiplicar me refiero así. Entonces, los ingresos son 1350p menos 45p cuadrado. ¿Cierto? Y le tengo que restar la función de costos. Que si la multiplicamos así, entonces le vamos a restar 5 por 1350. ¿Cuánto es eso? 6750, sí. Eh, 45 por 5 son 250 menos 25, 250. O sea, 225. Menos 200. ¿Ya? Resté las dos funciones, ¿no? Más 200. Lo que pasa es que es menos porque, claro, yo tengo que tomar la función completa de... pero claro, en ese caso entonces... Es que me faltó un paréntesis. A ver, pongámosle el paréntesis y después en el paso siguiente lo arreglamos. Claro, ahí. Sí, toda la razón. Había un problemita ahí pequeño con los signos. Sí, claro, si lo estaba haciendo sin el paréntesis, el 225 debió haber sido positivo. Claro. Sí, es que me estaba saltando ese paso, pero lo había hecho con un pequeño error en el 225. Así que toda la razón la compañera. Muchas gracias. Ya, entonces el UDP sería menos 45p cuadrado. Ya, quizás podemos juntar al tiro todo lo que quede con P, ¿o no? Sería el 1350 con el menos 225. Claro, sería... pero... Claro, el menos 225 con el menos de afuera va a quedar más. Así que va a ser 75, 1575. Porque hay que sumarle 225. Entonces, claro, sería 1525p. Y los numeritos sueltos sin P son el 6750 más 200, o sea, 6950, pero negativo. 575. Sí, perdón, toda la razón, gracias. 75, sí. Y 6950. ¿Ya? Que si lo piensan, esa es una cuadrática. La función de utilidad me dio una función cuadrática. ¿Ya? Y fíjense que esa cuadrática abre hacia arriba o hacia abajo. Ahora hacia abajo. Entonces, ¿dónde va a tener su máximo? Es una función así. Entonces, su máximo va a estar en el vértice. Entonces, tenemos que encontrar las coordenadas del vértice. ¿Ya? Entonces, digamos, como es una cuadrática, ¿ya? Que abre hacia abajo,
su máximo estará en el vértice. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Que el máximo va a estar en el vértice. Ya. ¿Y cuál es el vértice de esta? Y ya con esto terminamos. El vértice era menos b partido 2a, la primera coordenada. Menos b, ¿cómo? Multiplicar por 5. ¿La función? Ah, lo que pasa es que la función, así tal como viene, no la podemos empezar a modificar. Cuando se iguala a 0, ahí sí se puede, pero así como viene no la podemos modificar. Acuérdense que, claro, el menos 45 es el A, este el B y este último el C. Entonces, menos B es menos 1575 partido por 2A, es decir, partido por menos 90. Y después ese lo meten en la función. Al tiro. Va, me va a componer F, U. U de el mismo número. ¿Cuánto es esa división? 35 partido en 2. Ya, pongámosle 17.5. Entonces el vértice es 17.5, el 17.5 hay que meterlo en la función de utilidad. Bueno, pero pongámosle así. U de 17.5. ¿Ya? Ahí ya tenemos todo calculado. O sea, bueno, habría que calcular el U de 17.5, pero miremos la pregunta. La pregunta es, ¿qué precio por unidad debería fijarse para que la utilidad sea máxima? Y ese es el vértice. Piensen que esta función es así. Claro, esta función es así. Este es el eje de los precios y este es el eje de las utilidades. Entonces, aquí abajo, cuando la utilidad, o sea, cuando el precio es 0, la utilidad es menos 6.950. Y esto me dice que cuando el precio es 17.5, la utilidad alcanza su mayor altura, que sería meter el 17,5 en la función. Ya, este es una B corta, por si acaso. Una V. Y esta es una U, que me quedan medias parecidas. Ya, y ese es 17, U de 17.5. Entonces, claro, el precio que se debe fijar para que la utilidad sea lo más alto posible es 17,5. ¿Ya? Entonces se debe fijar un precio de P igual a 17.5 dólares. Si no me equivoco, se medía en dólares. Para que U sea máxima. ¿Ya? Y bueno, eso sería. Ya, con esto terminamos la parte de modelación por un rato. La próxima clase ya vamos a ver dominio, recorrido y funciones. ¿Ya? Así que eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Sí.